Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con un ejemplo resuelto de regresión lineal simple. Este problema dice lo siguiente. En la siguiente tabla se muestran las calificaciones de un grupo de estudiantes en un informe de medio semestre y en el examen final. Con estos datos vamos a construir un diagrama de dispersión, el modelo ajustado de regresión. Vamos a generar la recta de regresión, a probar la significación de la regresión con un nivel de significancia de 5% y finalmente vamos a obtener los coeficientes de determinación y de correlación. Todo esto lo vamos a hacer a partir de este conjunto de 9 pares de datos. Aquí hay que platicar primero un poquito sobre el por qué, el cómo se asigna la variable X y la variable Y a cada grupo de datos. Aquí me están hablando de calificaciones de un grupo de estudiantes y me hablan de calificaciones en dos tiempos. Cuando se hace un informe de medio semestre, es decir, un examen a mitad de semestre y un examen final. Cuando nosotros hablamos de medir la relación entre dos variables X y Y, X es una variable independiente y Y se define como variable dependiente y bueno, esto lo que significa es que el valor o el comportamiento de la variable dependiente está influido por la variable independiente. Y para que esto suceda, pues una forma de interpretarlo es decir que X ocurre primero que Y. O de otra manera, el valor que tome Y dependerá del comportamiento primero de X. Así que entonces, si estamos hablando de calificaciones, a mitad de semestre y al final, bueno, pues es obvio que lo que ocurre primero es el examen aplicado a mitad de semestre, así que la calificación obtenida a medio semestre influye en la calificación obtenida en el examen final. Por eso, la variable X representa calificaciones intermedias, la variable Y, calificaciones finales. Una vez aclarado esto, podemos empezar por el diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión lo voy a construir cuando utilice los pares de datos ordenados XY y los grafique en el plano cartesiano. Ahí tengo mis datos ordenados, entonces empiezo a construir mi diagrama. Lo primero que tengo que hacer es identificar el eje horizontal como mi variable X, el eje vertical, mi variable Y el primer par de datos que tengo, XY, es 77 y 82. Esto quiere decir que cuando X vale 77, ubico 77 en el eje horizontal, más o menos por aquí, mi variable Y tomará el valor de 82. Subo más o menos hasta aquí. Este punto es el resultado de mi primer par de datos. Cuando X vale 50, Y valdrá 67. Es decir, cuando yo saque una calificación de 50, en el parcial mi calificación final será 66. O cuando tenga una calificación de 71 en el parcial, mi calificación final será 78, más o menos por aquí. Así tendríamos que continuar graficando cada uno de los pares. La intención del diagrama de dispersión es identificar si mis datos tienen algún comportamiento, alguna forma de comportamiento. Yo estoy buscando que la forma de comportamiento sea lineal. Y bueno, pues en este caso, aunque se ve mucha dispersión entre estos puntos, pues de manera muy general pareciera que sí hay un comportamiento lineal. Yo creo que mientras más grande es el valor de X, el valor de Y va aumentando. Y suena lógico decir que mientras más alta sea la calificación parcial, la calificación final será también más alta. Entonces, eso es lo que vamos a probar con las siguientes herramientas. Este diagrama de dispersión fue construido con apoyo del software Minitab, pero tú puedes utilizar el Excel o bien puedes construir esta gráfica de forma manual. Bueno, continuamos con la construcción del modelo ajustado de regresión. En este punto, pues hay que recordar que el modelo de regresión no es otra cosa que la ecuación de la recta.
Y la ecuación de la recta pues involucra dos variables, una variable x, una variable y, que ya las definimos como independiente y dependiente. Entonces, para pronosticar el valor de la variable dependiente bajo algún valor específico de x, nosotros necesitamos conocer el valor de dos coeficientes, beta 0, beta 1. Beta 0 lo vamos a identificar como la ordenada al origen, es decir, el valor que toma y cuando x vale 0, y beta 1 como la pendiente, es decir, lo vamos a identificar como el cambio en y por cada unidad de cambio en x. Entonces, para obtener este modelo de regresión, pues hay que estimar los valores de los coeficientes. El primer valor sería la pendiente, que lo vamos a obtener haciendo la división de la sumatoria del producto XY menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y entre N. Todo eso entre la sumatoria de X cuadrada menos la sumatoria de X al cuadrado entre N. Una vez obtenida la pendiente, hay que calcular la ordenada al origen. Esta la vamos a hacer con la media de Y menos la pendiente ya previamente obtenida multiplicada por la media de X. Para poder trabajar con estas dos formas de cálculo, pues hay que generar a partir de los datos originales de x y de y algunas sumatorias. Vamos a generar la sumatoria de x cuadrada, la sumatoria de y cuadrada y la sumatoria del producto de x, y. Si lo haces de forma manual, pues hay que elevar al cuadrado, por ejemplo, para la sumatoria de x cuadrada, cada uno de los datos al cuadrado. 77 al cuadrado, 50 al cuadrado, 71 al cuadrado, etcétera. La sumatoria de y cuadrada, pues 82 al cuadrado, 66 al cuadrado, 78 al cuadrado, etc. Para XY es el producto 77 por 82, 6.314, 50 por 66, 3.300, etc. Cuando ya tienes todos estos datos, pues hay que realizar la suma de los totales, obtener la sumatoria total. Para X, 707, para Y, 658, la sumatoria de X cuadrada, 57.557, para Y cuadrada, 51.980, para XY, 53.258. Hay que calcular promedios, el promedio de Y, de X, 78.56, el promedio de Y, 73.11. Acuérdate que los promedios es dividir la suma total de datos entre el número de ellos. Bueno, una vez que ya tenemos todos esos datos, empezamos por calcular la pendiente. En este caso decíamos, hay que ubicar la sumatoria de XY, del producto XY. Esto sería 53.258 menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, es decir, 707 por 658. Y la dividimos entre 9, que es el total de datos. Todo eso lo voy a dividir entre 57.557, que es la sumatoria de X cuadrada, menos la sumatoria de X, 707, al cuadrado entre N, 9. Todo eso me da como resultado 0.777. Una vez que ya tengo ese valor, pues hay que calcular la ordenada al origen. Esta ordenada al origen la vamos a generar utilizando la media de Y, 73.11, menos la pendiente que acabamos de calcular, que es 0.777 multiplicado por la media de X, 78.56. Aquí hay que tener mucho cuidado. Como estamos trabajando con valores de medias, media de Y, media de X, y tienen decimales, pues pudiera ser que los resultados, especialmente el de la ordenada al origen, no sea muy exacto. Hay que tener mucho cuidado con los redondeos que hagamos. Bueno, el modelo de regresión que vamos a construir con los coeficientes estimados es y igual a 12.069 más 0.77x. Ese modelo hay que interpretarlo y explicar que 12.069, que es beta 0,
Pues representa la calificación final cuando la calificación intermedia vale 0. Acuérdate que estamos diciendo beta 0 es la ordenada al origen, es el valor de y cuando x vale 0. ¿Okay? En el caso de la pendiente, lo interpretamos como el cambio en y por cada unidad de cambio en x. Bueno, pues la beta, en este caso la pendiente, sería 0.77, es el cambio en la calificación final. Como es positivo, estamos hablando de un incremento en la calificación final, que es y, por cada punto incrementado en la calificación intermedia, que es x. Bueno, ahí está el modelo de regresión lineal junto con su interpretación. En este caso, la pendiente es positiva, por eso estamos hablando de un incremento. Si fuese una pendiente negativa, entonces sería una disminución en la calificación, ¿ok? Por cada aumento en X. Entonces aquí lo único que cambia es que si la pendiente es positiva, hablamos de aumento. Si la pendiente es negativa, hablaríamos de disminución. Bueno, una vez que ya tengo yo el modelo de regresión, pues es importante que construyamos la recta de regresión. Esta recta de regresión se utiliza para realizar el pronóstico de la variable y para diferentes valores de la variable x. En este caso, lo que se recomienda es que para simplificar la construcción de la recta, pues hay que buscar el valor más pequeño de x dentro de los valores observados originales. Hay que buscar el valor más pequeño de x y realizar su pronóstico. Es decir, sustituir el valor x, 50, en el modelo para encontrar el pronóstico. Aquí lo que yo estoy diciendo es que si tuviera una calificación parcial de 50, mi calificación final sería 50.9. Una vez que ya tengo ese pronóstico, también hay que buscar el valor más grande de x observado, que en este caso es 99. Y también vamos a hacer la sustitución. En este caso, con el resultado ya redondeado, sería que diríamos que para una calificación parcial de 99, nuestro pronóstico sería de 89. En realidad, la sustitución en este modelo sale 88.99, algo así. Redondeamos a 89. Aquí también podríamos haber redondeado directo a 51. Bueno, yo lo que hago es tomar el valor más pequeño de x, el valor más grande, hacer la estimación para que la recta, tomemos estos dos puntos como referencia para construir la recta. Cuando x vale 50, mi pronóstico es 51 en y. Cuando x vale 99, mi pronóstico en y es 89. Entonces, ubico los dos valores de pronosticados, 50.9, 89, y puedo trazar la recta. De esta forma, en cualquier punto que nos ubiquemos dentro de la recta, eso nos serviría como un pronóstico. Si yo me ubico en x igual a 70, mi pronóstico para y estaría ubicado aquí. Si me ubico en 90, mi pronóstico para y sería un valor arribita de 80. O en 80x, mi pronóstico para y, un valor arribita de 70. ¿Okay? En este caso es una forma sencilla de construir la recta de regresión y evitarnos el tener que hacer sustituciones para todos los valores de x. Bueno, aquí lo que yo puedo observar es que, pues, en la mayoría de los casos hay mucha diferencia entre lo real, que son los puntos azules, y lo pronosticado. Pero pues ya desde el principio, cuando se generó la gráfica de dispersión, se veía pues mucha diferencia entre todos los puntos. Y eso no es otra, y eso implica que probablemente la variable x realmente no tiene mucha relación con la variable y. Es decir,
que la calificación parcial no tiene mucho que ver con la calificación final. Bueno, ahora vamos con la prueba de significación de la regresión. Esta prueba de significación se utiliza para probar hipótesis sobre la pendiente, un caso especial de la pendiente. Aquí no cambia. Aquí lo que queremos probar es que la pendiente vale 0. Si la pendiente vale 0 en una recta, si la pendiente de una recta es igual a 0, pues quiere decir que la variable x no tiene ninguna relación, no afecta a la variable y. En este caso, ya ajustado a mi problema, el decir que la pendiente vale 0 quiere decir que la calificación parcial no afecta o no tiene relación con la calificación final. Y la hipótesis alternativa es un supuesto diferente. Decimos que la pendiente es diferente de 0 y aquí lo que yo intentaría probar es que la calificación parcial de sí afecta a mi calificación final. Quiere decir, si saco baja calificación en parcial, pues mi calificación final podría ser baja también. Bueno, estas son las hipótesis que se plantean de forma general. Y una vez que ya establecimos esas hipótesis, pues hay que establecer el nivel de significancia que queremos trabajar, que en este caso pues sería un 5%. Es el nivel de significancia más común. Y acuérdate que el nivel de significancia representa la probabilidad de error que estoy dispuesto a cometer, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está. Tú puedes decidirlo. Para el caso de la significación, el nivel más común es el 5% o el 1%, cualquiera de los dos. Cuando ya definimos el nivel de significancia, ahora el estadístico de prueba que vamos a utilizar es una razón de varianzas. Este estadístico de prueba lo que es el valor muestral que yo voy a utilizar para determinar si la hipótesis nula que planteo es verdadera o no. Y cuando hablamos de utilizar una razón de varianzas, pues nos referimos a que vamos a calcular dos tipos de variabilidad. La variabilidad provocada por la variable x que estamos involucrando en el modelo, en este caso es la calificación parcial, y la variabilidad provocada por el error, es decir, situaciones ajenas al control del estudiante. Para construir esa razón de varianzas, pues hay que trabajar con una tabla que se llama tabla de análisis de varianza. Esta tabla la vamos a construir tomando en consideración pues los datos originales y todas las algunas sumatorias que ya habíamos trabajado. El formato de esa tabla es algo como esto. Incluye lo que llamamos las fuentes de variación o fuentes de variabilidad. Esas fuentes de variabilidad, te decía, son la variabilidad provocada por la X que incluí en el modelo, le voy a llamar fuente de variación regresión. La fuente de variación del error es la variabilidad provocada por causas ajenas al estudiante y una fuente de variabilidad que se le llama total, que digamos que engloba a estas dos. Para encontrar la cantidad de variación provocada por la regresión y el error, que viene siendo esta, pues vamos a tener que calcularla por partes. Vamos a calcular una suma de cuadrados, algo que se llama suma de cuadrados, que representa la variación total de regresión y de error. Vamos a calcular algo que se llama grados de libertad y vamos a calcular cuadrados medios. Digamos que los cuadrados medios representan el promedio de variabilidad provocada por la regresión y el promedio de variabilidad provocada por el error. Una vez que ya tenga estas dos, voy a poder trabajar con mi estadístico de prueba, es decir, voy a generar la razón de varianzas. Bueno, para poder obtener entonces esa tabla de análisis de varianza y mi razón de varianzas, lo primero que tengo que hacer es generar las sumas de cuadrados. Me voy a ir en orden. Voy a calcular primero la suma de cuadrados de regresión, de error total.
después grados de libertad, luego cuadrados medios y al final el estadístico de prueba. Entonces, tengo por aquí la referencia de las sumatorias que voy a necesitar y empiezo con la suma de cuadrados de la regresión. Necesito la pendiente que ya calculamos previamente, que es 0.777. Necesito la sumatoria del producto XY, que ya decíamos que es 53.258. Así que sería pendiente por la sumatoria menos el tamaño de la muestra, que es 9, por la media de X y la media de Y. La media de X, 78,56, la media de Y, 73,11. Así que sería 0.777 por todo esto, 53.258 menos 9 por 78 por 73. Todo eso me da 1.222,51. Después tendría que calcular la suma de cuadrados del error, es lo que sigue de calcular. Pero este error yo no lo puedo obtener directamente, porque está basado en factores aleatorios. Entonces, la manera que tengo de calcular este error es a través de diferencia. Sería la variación total, la suma de cuadrados de total, menos la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, ya tengo la suma de cuadrados de la regresión, tengo que calcular el total. Y esa suma de cuadrados de total la vamos a obtener haciendo la sumatoria de Y cuadrada, que es aquí 51.980 menos 658 al cuadrado, sumatoria de Y al cuadrado, 658 entre N. Aquí me falta un igual. Okay. Bueno, entonces sería, todo esto me da 3.872,89. Ya tengo mi suma de total, entonces hay que hacer la suma del error. Y eso ya te decía, es la diferencia. 3.872 menos 1.222 con decimales y me va a dar 2.649,79. Aquí hago un paréntesis, es bien importante que te asegures de que estos tres resultados sean valores positivos. Si por alguna causa te da como resultado en alguno de estos tres un valor negativo, quiere decir que algo estás haciendo mal. No debemos tener resultados negativos en estas tres operaciones. Bueno, continuamos. Ahora siguen los grados de libertad. En este caso, nos vamos en orden. Ahora sí, los grados de libertad de la regresión serán siempre 1 porque se refiere a las variables X que estamos manejando, que solamente es una, la calificación parcial. Los grados de libertad del error son N-2, en este caso 9-2, 7 grados de libertad. Y los grados de libertad del total, N-1, 9-1, 8. En este caso también, por ejemplo, tendrías tú que asegurarte que la suma de los grados de libertad de la regresión y los del error, 1 más 7, te dan los grados de libertad del total. Ya teniendo variación total de las sumas de cuadrados y los grados de libertad, entonces hay que calcular ahora sí los promedios de variación o cuadrados medios, que es el cuadrado medio para la regresión y para el cuadrado medio del error. En ambos casos lo que estamos haciendo es hacer la división de la suma de cuadrados, por ejemplo, de la regresión entre sus correspondientes grados de libertad. Y para el error lo mismo, suma de cuadrados del error entre sus correspondientes grados de libertad. Aquí sería, por ejemplo, 2.649, pues entre 7. O 1.222, que está, entre 1. ¿Ok? Con todo eso, ahora sí, ya podemos estimar el estadístico de prueba, que no es otra cosa que la razón de las varianzas, la variación provocada por X, variación de la regresión, entre la variación del error. 1.222 entre 378 me da 3.23. En este caso, este resultado lo que me está diciendo es que la variabilidad de la regresión es
3 veces más grande que la variabilidad del error. Bueno, con el estadístico de prueba ya obtenido, podemos ver cómo queda la tabla de análisis de varianza. Todas las sumas de cuadrados que calculamos previamente hay que acomodarlas aquí. La regresión, el error, el total, los grados de libertad, los cuadrados medios y mi estadístico de prueba. ¿Okay? Y bueno, para poder, ahora sí, ese es el valor muestral que me está representando a todos mis datos. Ahora viene algo que llamamos valor crítico. El valor crítico ya decíamos que es un punto de referencia que me va a servir para comparar contra el estadístico de prueba y poder tomar alguna decisión. Este valor crítico es un valor F que vamos a obtener a partir de la tabla de distribución de valores F y lo vamos a obtener tomando como referencia el nivel de significancia que establecimos al principio, los grados de libertad, de la regresión y los grados de libertad del error. En este caso, el nivel de significancia que habíamos establecido previamente es el 5%, 0.05, y los grados de libertad de regresión y de error, pues los tomamos de la tabla de análisis de varianza, que son 1 y 7. El valor crítico para esta referencia, 0.05, 1 y 7, pues es 5.59 y ese valor 5.59, te decía, proviene de la tabla de valores críticos de la distribución F. Aquí te muestro un pedacito de esa tabla. Mira, recuerda, estoy buscando el valor crítico al 5% con 1 y 7 grados de libertad. Las tablas más comunes para la distribución F son del 1% y del 5%. Entonces, para identificar que mi tabla es del 5%, yo tengo que revisar esta parte. Mi tabla F para 0.05. Después identifico los grados de libertad de la regresión, que en este caso es 1, primera columna. Aquí las columnas, 1, 2, 3, 4, estas representan los grados de libertad de la regresión. Y luego los grados de libertad del error, que son 7, pues esos los vamos a ver en los renglones. En este caso, el séptimo renglón representa mis grados de libertad del error. Así que donde se intersectan esos dos grados de libertad, ahí está el valor crítico que estamos buscando, que en este caso es 5.59. Bueno, una vez que ya tengo mi valor crítico, establezco la regla de decisión. En este caso es que voy a rechazar la hipótesis nula si mi valor de prueba es mayor que mi valor crítico. Aquí vale la pena recordar cuáles son las hipótesis. Estamos diciendo en la hipótesis nula que la calificación parcial no afecta a la calificación final. Y en la alternativa estamos diciendo que la calificación parcial sí afecta a la calificación final. Así que regreso a mi regla de decisión. Voy a rechazar la hipótesis nula si mi valor de prueba es mayor que mi valor crítico. Comparo mi valor de prueba, 3.23, contra mi valor crítico. Me pregunto, ¿3.23 es mayor que 5.59? Bueno, por supuesto que no. Así que la decisión que nosotros vamos a tomar es que no se rechaza la hipótesis nula. Si tú tienes dudas en cuanto a la decisión que se podría tomar, podemos apoyarnos en la gráfica de la distribución F. Mira, en esta gráfica lo que hacemos es que el nivel de significancia lo ubicamos en el lado derecho de la curva. Aquí todo esto vale 5%. Y para ese 5% ya decíamos que el valor crítico es 5.59, lo ubicamos en este punto. Y entonces, cuando ya está ubicado el valor crítico en la gráfica, podemos las áreas de la curva clasificarlas en dos. La zona de rechazo es la zona que está asociada al nivel de significancia y la zona de no rechazo, pues es la zona en la que nosotros no rechazaríamos la hipótesis nula. Entonces, en este caso, lo que yo tendría que hacer sería, dentro de mi gráfico, ubicar mi valor de prueba
que ese valor de prueba 3.23 pues cae en este punto, dentro de lo que es la zona de no rechazo. Mira, nada más como extra, la distribución F toma valores únicamente positivos que van desde 0 hasta un punto infinito. Entonces, en este caso, pues con la gráfica de la distribución yo puedo reforzar la decisión que estoy tomando. Entonces, al decir que no se rechaza la hipótesis nula, lo que yo estoy diciendo es que esto es verdad. Y ya de manera general, la conclusión o la interpretación más fácil del resultado, pues va en el sentido de decir siempre con un 95% de confianza, yo afirmo que el resultado de la calificación parcial no afecta a la calificación final. ¿Por qué hago esta conclusión? Bueno, pues fíjate que es lo que yo estoy afirmando en la hipótesis nula. La calificación parcial no afecta a la calificación final. Esta es la manera más fácil de hacer la interpretación. Sin embargo, en pruebas de hipótesis se dice que la conclusión hay que hacerla en función de la hipótesis alternativa. Mi decisión ya la tomé con respecto a la hipótesis nula, entonces la conclusión tendría que hacerse con respecto a la alternativa. En este caso, como yo estoy diciendo que la hipótesis nula es verdadera, por consecuencia estoy diciendo que la alternativa es falsa. Y eso implica que otra forma de plantear la conclusión sería decir que es falso que la calificación parcial sí afecta a la calificación final. ¿Ok? Bueno, ahí te lo dejo de tarea para que lo repases. Son dos formas diferentes de plantear la conclusión. Bueno, por último, los coeficientes de determinación y correlación. Empezamos por el coeficiente de determinación. La manera en que voy a calcular este coeficiente de determinación es a partir de la tabla de análisis de varianza. Es la forma más sencilla de obtener el coeficiente de determinación. Y lo que vamos a hacer es dividir simplemente la suma de cuadrados de la regresión entre la suma de cuadrados del total. Acuérdate que estamos hablando de que las sumas de cuadrados son medidas de variabilidad. La regresión es la medida de variación, es la variabilidad total provocada por X. Y la suma de cuadrados del total, pues es la variabilidad total, completa, incluida el error. Entonces, al dividir sumas de regresión entre total, lo que yo estoy haciendo es generar la proporción de variabilidad provocada únicamente con la regresión. En este punto, cuando nosotros generamos el coeficiente de determinación, lo ideal es que este coeficiente, lo ideal sería que este coeficiente fuera un valor muy grande, un valor cercano a 1, ¿ok? ¿Y por qué? Bueno, pues porque el coeficiente de determinación indica el porcentaje de variabilidad en Y que es provocado o explicado por la variable X. Así que lo que yo estoy buscando es que la variable X realmente influya en la variable Y. Y ya previamente en el análisis de varianza estábamos diciendo que la variable X, las calificaciones parciales, no influyen en la variable Y, calificación final. Así que es congruente el hecho de que el coeficiente de determinación sea solamente de 0.3156. Este valor yo lo voy a interpretar como que solo el 35%, solo el 31.56% de la variabilidad en Y es controlada o explicada por la calificación del examen parcial. Esto quiere decir que la calificación del examen parcial no afecta realmente a la calificación final, ¿sí? Es un porcentaje muy pequeño. Y por último, el coeficiente de correlación. Este coeficiente de correlación yo lo voy a obtener haciendo la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Entonces, la raíz cuadrada de 0.3156
es 0.5618. En este caso, el coeficiente de correlación puede tomar, como estamos hablando de una raíz cuadrada, pues puede tomar valores tanto negativos como positivos. De hecho, el rango de valores del coeficiente de correlación va de -1 hasta 1. Mientras el valor del coeficiente, mientras el coeficiente de correlación se acerque más a -1 o a 1, pues vamos a estar hablando de que el grado de relación entre las variables x y y pues es muy bueno. En este caso, el coeficiente de correlación es apenas de 0.56. Eso quiere decir que la relación que hay entre x y y, calificaciones parciales y finales, pues realmente no es una buena relación. ¿Okay? Por último, en este caso, el hecho de generar la raíz cuadrada, de hacer la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, implica que yo puedo tener dos valores de estos, un valor positivo y un valor negativo. ¿Cómo voy a saber cuál raíz tomar? Bueno, mi coeficiente de correlación va a ser positivo, como este, cuando la pendiente sea positiva. Si la pendiente es negativa, entonces este coeficiente va a ser negativo. Eso tú tienes que decidirlo y pues ya tendrás que registrar coeficiente de correlación positivo o negativo según sea el valor de la pendiente, positivo o negativo. Bueno, eso es todo lo que tenemos que trabajar. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes para cualquier duda.